impacto. Los contenidos en este tema son dos: el alcance de la evaluación cuasi experimental y un recorrido rápido sobre los métodos de evaluación cuasi experimental, entre los que tenemos el emparejamiento, las diferencias en diferencias, la regresión discontinua y las variables instrumentales. Cuando hablamos de la evaluación cuasi experimental, el alcance es que el contrafactual no va a tener la calidad que tiene el contrafactual en el caso de la aleatorización. Aquí el contrafactual se estima a través de diseños observacionales. Bueno, ¿por qué razón vamos a aplicar estos métodos? Porque por alguna otra razón no se ha podido aplicar aleatorización. Justamente el símbolo que se ve aquí, el icono con la X, es porque no hay aleatorización. Empecemos con la descripción del método más sencillo de todos, el emparejamiento. A veces se denomina pareamiento y en inglés se llama matching. Es evidente que este método se aplica cuando no hay reglas de asignación claras, es decir, no se ha establecido una asignación aleatoria o no se ha planteado un puntaje, un límite de asignación, ¿no es cierto?, para identificar quiénes pueden pertenecer al grupo de beneficiarios, al grupo de tratamiento. Consideremos, por ejemplo, que tenemos un programa de capacitación y que hay personas que se han inscrito en el programa y hay personas que no se han inscrito. No se puede considerar simplemente que aquellos que se han inscrito forman parte del grupo de tratamiento y aquellos que no se han inscrito forman parte del grupo de control, porque esto nos crearía un falso contrafactual, porque no sabemos cuáles son las motivaciones para haber escogido lo uno o lo otro. Entonces, lo que vamos a buscar es que en el grupo de control estén personas de características similares a aquellas que están en el grupo de tratamiento. Es evidente que para eso se necesita una base de datos amplia con características observables, características que creemos que son las que han incidido en la elección de inscribirse o no inscribirse. Entonces, en su forma más básica, este método consiste en crear artificialmente el contrafactual. ¿Cómo? Buscando un par, alguien que tenga las mismas características, por ejemplo, la misma edad, el mismo sexo, los mismos años de educación. Desde el grupo de tratamiento, es decir, de aquellos que están inscritos, hacia el grupo de control, aquellos que no se inscribieron. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Fíjense aquí, en la hoja electrónica. Es un ejemplo hipotético en el que se ofreció un programa de capacitación. Esto es una muestra parcial. Digamos que hubo, no sé, 100 inscritos y un número determinado de no inscritos, no necesariamente 100. Pero tenemos esa base de datos. Entonces, las variables que hemos considerado importantes, las características observables, son estas de aquí. 4. Hablamos de la edad, el género, bachillerato, terminado o no, y desempleo. ¿Cómo esto se ha escrito? Es evidente que la edad es una variable numérica, es sencillo, simplemente están los valores ahí registrados. En género se ha adoptado una codificación, por ejemplo, 1 es mujer, 0 es hombre. Bachillerato significa si ha concluido el bachillerato, si cuenta con su diploma correspondiente. En este caso, el valor 1 significa que sí y el valor 0 significa que no. Y en desempleo tenemos el tiempo de desempleo de la persona en meses. Creemos que esas son las variables importantes. ¿Por qué? Porque el programa de capacitación está orientado a personas que no están con trabajo y se quieren desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, relacionadas con emprendimiento. En el grupo de no inscritos tenemos la misma información.
¿En qué consiste el método? En buscar un par. Por ejemplo, tengo esta persona, 20 años de edad, mujer, no culminó el bachillerato y lleva 7 meses desempleada. Aquí claramente no hay en esta porción de la muestra un par para esta persona. Entonces yo puedo ir al siguiente caso, persona de 24 años de edad, que es hombre, que culminó el bachillerato y que va 10 meses desempleado. No hay un par. Se fijan que el método en su forma básica es un tanto complejo, sobre todo mientras más características incluyo. Si yo tomara seguramente unas dos o tres características, sería más fácil encontrar un par, pero si dejo de lado una característica fundamental que creemos es el desempleo, entonces voy a construir un contrafactual que no es apropiado. Ahora, resumiendo este ejercicio, acá tengo los pares. Fíjense, aparentemente no había para el primero, simplemente fue que no lo encontré cuando les presenté. Aquí tiene una persona, 20 años, género femenino, no culminó el bachillerato, 7 meses de desempleo, estaba acá su par, está pintado en amarillo. Acá tienen la persona de 21 años, hombre, no culminó el bachillerato, 24 meses de desempleo, tiene un par acá. Entonces, de esta manera vamos formando el grupo, ¿no es cierto?, de control viendo los pares. Si se dan cuenta, la falencia de este método es que voy a necesitar una gran base de datos para tener una cantidad determinada de no inscritos, que serían los pares de los inscritos. Bueno, hay una variante de este método que la voy a explicar ahora, del emparejamiento, que es el denominado, en inglés es el PSM, Propensity Score Method, que significa un basado, matching, que significa un emparejamiento basado en un puntaje de propensión. O sea, propensión a inscribirse o no inscribirse. Es un método un poquito más elaborado, fue planteado por Rubin y digamos que corrige el hecho de tener que buscar un par exacto. Aquí lo que vamos a buscar más bien es cuáles son aquellos que tienen la misma probabilidad, la misma propensión. Se trata de un modelo matemático en donde las características observables que mencioné hace un momento se utilizan para pronosticar la propensión de inscribirse, ¿no es cierto?, no inscribirse. En el gráfico se ve que lo que está en azul son los no inscritos, lo que está en tomate son los inscritos. Se resuelve el problema de tener que encontrar un par para cada persona, porque ahora estamos hablando de aquellos que mantienen o que comparten el puntaje de propensión. Pero sin embargo, es muy poco probable que los puntajes tengan una sobreposición perfecta. Fíjense en el gráfico que los puntajes no se sobreponen perfectamente y de hecho aquí hay algo que se llama rango común, que sería solamente el rango de probabilidades o de puntajes que se comparten, que no es completamente. Eso significa que por acá, en la cola inferior, no se va a poder tener un matching, un emparejamiento, y en la parte superior tampoco. Les he querido presentar esto como una variante del método de emparejamiento para que vean que puede tener el nivel de sofisticación que se quiera, pero que difícilmente se va a lograr tener exactamente un par, ya sea basado en características directamente uno a uno o en puntajes, en scores, como se plantea en este caso con el método de Rubin. Bueno, otro de los métodos cuasi experimentales
Es el denominado diferencias en diferencias, que en inglés se escribe DID, que es differences in differences. Aquí lo interesante es lo siguiente, que este método combina dos falsos contrafactuales para producir un contrafactual apropiado. ¿Por qué digo dos falsos contrafactuales? Porque si yo comparara los resultados antes y después del grupo de tratamiento, eso sería un falso contrafactual, ¿cierto? Porque muchos de los que han recibido el tratamiento pueden haber tenido otras influencias. No puedo comparar los que recibieron el tratamiento antes y después. Y si hago lo mismo con el grupo de control, antes y después también sería un falso contrafactual, pero si combino los dos, se crea un contrafactual que vale la pena. ¿Por qué? Porque estaría comparando los cambios, es decir, las diferencias entre los resultados antes y después entre estos dos grupos. Aquí hay un supuesto fundamental y es el supuesto que se denomina de tendencias paralelas. O sea, suponemos que la evolución de los tratados y los no tratados, los de control, son paralelas, siguen siendo similares, ¿no? Con este gráfico se va a entender un poco mejor. Imagínense acá el resultado está en y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Se observa en este lado, en el año cero, son las mediciones, estas serían las mediciones antes, del grupo de comparación, que es lo que está en azul, el grupo de control. El grupo de tratamiento está acá, en este tomate. Si hablamos del supuesto de tendencias paralelas, estamos hablando de que en el tiempo, estos dos grupos, el de comparación y el grupo de tratamiento, tendrían estas tendencias. Lo voy a describir con las letras. Vamos de C a D en el caso del grupo de comparación, en el caso del grupo de tratamiento. Si no hubiera habido la intervención, se habría tenido de A a E. Se fijan que esas dos son paralelas, ¿no? Pero debido al tratamiento, aquí hay un cambio. El cambio es B. Entonces, hay una diferencia que es atribuible al proyecto o al programa. Estamos comparando las diferencias que hay entre ambos. Noten ustedes que el grupo de comparación o de control en la respuesta de interés cambió del 71 al 74%. El cambio que habría tenido el grupo beneficiario habría sido del 53 al 56. Estamos hablando que son tendencias paralelas. Pero el que tuvo fue 66. Ese incremental se puede atribuir al proyecto y ese sería el impacto del proyecto. Bueno, hay dos métodos más, la regresión discontinua y el siguiente que sería variables instrumentales. En el caso de la regresión discontinua, este es un método ideal para aquellos casos en los que la elegibilidad se basa en una regla, en un puntaje, en un umbral. Ese puntaje es el que permite participar en el programa. ¿Ok? Compara los resultados entonces entre el grupo de tratamiento y el grupo de control alrededor del umbral. Digamos que el umbral es el mecanismo de asignación. Pero la parte fundamental es que estamos hablando de la comparación alrededor del umbral. Esto significa que no se puede extrapolar esa conclusión. Es válida alrededor del umbral. Alrededor del umbral significa que además hay que definir una banda alrededor del umbral. Por ejemplo, si el umbral es el número 20 que refleja alguna calificación de algo, la banda podría estar entre 10 y 30 y alrededor de eso es lo que se va a medir el impacto.
Aquí tienen un ejemplo. En el eje vertical está el resultado, es decir, una vez que se ha implementado el programa, el proyecto, la intervención. Y en el eje horizontal está la variable con base en la cual se hace la asignación. Justamente aquí hay un umbral que indica que se ha hecho la asignación y aquí hay una diferencia, hay una discontinuidad, por eso se llama regresión discontinua. No estamos enfocados en la matemática del asunto, estamos enfocados en la panorámica, por esa razón no presento las formulaciones matemáticas. Sin embargo, en el tema 4, en el último tema de este módulo, voy a indicar cómo se podrían manejar algunas de estas cosas. ¿Ok? Bueno, otra de las metodologías importantes es esta que se denomina variables instrumentales. Este es un método apropiado también cuando hay una regla de asignación clara. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando sobre el puntaje de asignación. Imagínense que para un programa de capacitación se necesita un umbral determinado, no sé, un tiempo de experiencia o se necesita un resultado en una prueba y eso es lo que califica para que las personas se inscriban o no se inscriban. Digamos que en este caso el problema es que a pesar de que la regla de asignación está clara, que es el umbral, el puntaje, no se cumple a cabalidad. Bueno, no se cumple porque tal vez no todas las personas que podrían inscribirse se inscriben, ¿no? Eh, con el método de variables instrumentales, una de las ventajas es que se elimina el denominado sesgo de selección. ¿Cómo lo eliminamos? A través del uso de un instrumento que provoca una variación externa, pero que no influye en el resultado. ¿Ok? Digamos que el cumplimiento es imperfecto cuando algunas de las unidades asignadas al tratamiento no lo reciben, porque, por ejemplo, cambiaron de residencia, cambiaron de idea, cambió de pronto la situación que les motivaba a tener la inscripción, ¿cierto? Entonces, supónganse, tenemos asignado al grupo de tratamiento unas 100 personas, pero algunas realmente no lo reciben. Y la otra posibilidad es cuando algunas de las unidades asignadas al grupo de control reciben el tratamiento. ¿No? ¿Por qué? Porque se idearon la forma de tener el tratamiento. Entonces, esto hace que el grupo de control también tenga una diferencia, porque esta persona está identificada ahí. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se utiliza una variable instrumental que les había dicho es el tener un instrumento, algo que produzca una variación externa, pero que no influya en el resultado. Una posibilidad es la promoción aleatoria. Esto consiste en qué? En asignar aleatoriamente la posibilidad de tratar, no exactamente el tratamiento. Eso se llamaría la intención de ser tratado. Una de las ventajas de la promoción aleatoria es que elimina el problema de endogeneidad, algo que es inherente a la selección, es lo que se llama el sesgo de selección, porque aísla esas características no observables. Y algo además fundamental es que es independiente de los factores que inciden en la participación real. Este método se ha mencionado, no se va a profundizar, pero es interesante que ustedes lo conozcan dentro de la batería de métodos de evaluación cuasi experimental. Una reflexión final es que nada es permanente, excepto el cambio,
Y justamente lo que intentamos hacer con la evaluación de impacto es medir los cambios. Ojalá los programas, los proyectos, las intervenciones ocasionen los cambios que se desean. Les agradezco su participación